lectura de San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni con 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de los Reyes, capítulo 4, del 42 al 44. Comerán y todavía sobrará. En aquellos días llegó de Baal Salís a un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselo a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de los Efesios capítulo 4 del 1 al 6 de la segunda lectura nos dice el subtítulo: un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo entonces en el Evangelio de San Juan capítulo 6 del 1 al 5 nos está proclamando una de las milagrosas multiplicaciones de pan que tuvo nuestro Señor Jesucristo ante todo el pueblo, ante todos sus discípulos, en los que nos menciona aquí que había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y vemos cómo les da de comer y vemos cómo sobran todavía de pan que no existía y que solamente había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y que todavía sobraron 12 canastos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ya que vemos entonces que nuestro Padre Dios siempre nos da hasta de más. Nos sacia de todas nuestras necesidades, de todas nuestras preocupaciones, nos cura y todavía nos da más tranquilidad, más paz, más amor
Y esto nos hace ver que el Señor siempre está con nosotros. Cada uno de estos pasos que tenemos en esta lectura, en este Evangelio, tienen un significado teológico que lo vamos a ir descifrando punto por punto, pero en general la explicación que nos está dando la lectura es de que nuestro Señor siempre está con nosotros, siempre nos protege, siempre nos está ayudando y siempre está constantemente brindándonos hasta más de lo que necesitamos. Eso lo debemos nosotros de tener y comprender. Y lo hace con toda la gente, no solamente lo hace con los discípulos, lo hace con hombres, con mujeres, con niños, con niñas, con ancianos, con gente de otra raza. No le importa a nuestro Padre Dios, sea tú de donde seas, seas pobre o seas rico. Y vemos aquí entonces cómo hace algunas preguntas, le hace una pregunta a Felipe, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque lo pone a prueba para saber si verdaderamente ha aprendido y lleva a cabo el ministerio que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Constantemente nuestro Padre Dios nos está haciendo pruebas, nos está mandando situaciones difíciles en nuestra vida para que podamos nosotros caminar y podamos nosotros entender que Dios es quien nos ayuda, Dios es el que nos tiene siempre a su lado y que no podemos nosotros seguir con vida si no estamos cerca de nuestro Dios. Y no solo eso, vemos cómo nos sacia de una manera exagerada o nos da más de lo que necesitamos y que muchas veces nosotros no somos capaces de percibir que todo lo que nuestro Dios nos da es lo suficiente y que todavía nos da más y no le agradecemos al Señor que siempre esté procurándonos a cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Veamos pues entonces que esta lectura de Juan, capítulo 6 del 1 al 15, nos dice un subtítulo: Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Ese es un subtítulo, pero en realidad es un subtítulo doctrinal, aunque nosotros nos damos cuenta íntegramente que en la lectura nos menciona que los discípulos fueron los que repartieron el pan y no lo distribuyó nuestro Señor Jesucristo. Pero es una forma doctrinal de decir que al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo, por medio de los discípulos, distribuye ese pan que es alimento físico, sí, y que sacia a todas aquellas personas que están reunidas para poderle escuchar, para poder recibir de nuestro Señor Jesucristo una ayuda, ya sea corporal o ya sea moral, psicológica o espiritual, de toda índole. Las personas que se reunían para seguir a nuestro Señor Jesucristo tenían diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes necesidades, y todas ellas les fueron saciadas, ya que nuestro Señor Jesucristo a ninguno dejó ir sin ninguna satisfacción de cualquiera índole que ellos deseaban tener. Nuestro Señor Jesucristo nos hace ver aquí que toda esa gente son 5,000 personas, sin contar las mujeres y niños. Estamos hablando aproximadamente de 10,000 personas. Es muchísima gente. Junta tú 10,000 personas, es bastantísima gente, y para darles de comer a todas esas personas, para que sigan ahí, para que sigan con nuestro Señor, para que permanezcan, para que continúen escuchando la palabra de Dios, la doctrina, y sigan aprendiendo y no tengan la necesidad de ir a comer a casa, tengan la necesidad de retirarse y se pierdan de momentos muy importantes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esa gente permanece con nuestro Señor y nuestro Señor permanece con ellos y les da todo lo necesario, mundanamente hablando, corporalmente hablando, para que permanezcan en el Señor. Eso nos da un mensaje a nosotros para que nos demos cuenta que el Señor lo que quiere es que estemos siempre a su lado, que estemos cerca de Él, que estemos aprendiendo, conociendo, amando y sirviéndole, y que no pongamos de pretexto, que no pongamos antemano que tenemos que ir a nuestras casas, a ver a nuestra familia, que debemos de comer, que debemos de beber, que debemos de trabajar, que debemos de estudiar. Nosotros no debemos de poner ningún pretexto para estar cerca de nuestro Señor. El Señor es quien
sabe qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos y en qué tiempo y en qué forma. Y bueno, pues vamos a analizarlo, este evangelio, de una forma teológica, ya que lo hemos visto, ya lo hemos escuchado, lo hemos leído y hemos entendido que aquí es la multiplicación de los panes y que les dio de comer a 5,000 personas. Y también vemos que a un muchacho era el único que traía ahí unos cuantos panes. Pero vamos a verlo de una manera teológica para que podamos entender la profundidad de este mensaje, de este evangelio. Dice, y empieza así diciendo que en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. O sea, esto nos da a entender que nuestro Señor Jesucristo no solamente estuvo predicando en un lugar, estuvo predicando en todos los lugares. Aquí nos dice que a la otra orilla del mar. Nosotros, eso es un mensaje teológico, que nosotros debemos de llevar la palabra de Dios, debemos de cumplir con nuestro trabajo, no solamente en una orilla del mar, en otra orilla y en otra y en otra y en otra. Debemos de estar nosotros llevando la palabra del Señor, haciendo nuestras obras de caridad hacia el prójimo en todos lados, no solamente con nuestra familia, no solamente con nuestros amigos o en nuestro trabajo, en nuestra escuela. En donde Dios nos esté ubicando, en donde el Señor nos esté poniendo y a la gente a que el Señor nos esté poniendo enfrente. Eso lo debemos de entender, por eso aquí nos dice que Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades, porque así se llama ese lugar. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Entonces vemos que es importante los signos de nuestro Padre Dios a todas las demás personas para que la gente lo siga a nuestro Dios. No nos van a seguir a nosotros, nosotros no vamos a hacer nada para que la gente nos alabe y nos llene de honores. Aquí la importancia es llevar los signos a la demás gente, al prójimo, para que ellos se acerquen a Dios, para que ellos estén plenamente en conocimiento y en amor a Dios. Y nos dice aquí que los signos que se reflejaban en Jesucristo era de curar a los enfermos. Y nosotros, cuando ayudamos a los enfermos, cuando ayudamos a los ancianos, cuando ayudamos a los niños, cuando ayudamos a la gente necesitada, le damos de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestido al que no tiene ropa. Es como Dios quiere que nosotros conformemos ese signo de ayuda y de caridad, y que ese hombre o esa mujer que ha recibido esa ayuda de parte de nosotros se acerque a Dios y le dé gracias a Dios, no le dé gracias a nosotros, no le dé honores a la gente que le está llevando casa, vestido y sustento, sino que se incline a nuestro Padre Dios, que le dé gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Vemos entonces cómo nuestro Señor se sube a un monte. Esto quiere decir que está en un lugar alto, porque nosotros al hacer oración estamos elevando nuestra plegaria, estamos elevando nuestra oración hacia nuestro Padre Dios, y debe de ser en alto, hacia donde nosotros dirigimos nuestra oración, a lo alto, a donde está nuestro Padre Dios, siempre como Rey de Reyes. Y sentarnos ahí nos quiere dar a entender de que el Señor toma toda la tranquilidad, debemos de tener tranquilidad para comunicarnos con Dios. Ahí está con sus discípulos. Recuerden que les dice discípulos porque apenas están escuchando, sí, y están obedeciendo. Un discípulo es aquel que escucha y obedece, el que está aprendiendo de la palabra. Estaba cerca la Pascua. Nos menciona que la Pascua, que significa paso, es, recordemos, cuando los hebreos salieron de Egipto, cuando fueron liberados por Dios Padre, y que manda a Moisés para que libere al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que duraron 400 años en ese país, en ese lugar. Y siempre, cada año, los judíos, los hebreos, los israelitas celebran esa Pascua en memoria de ese gran suceso que Dios Padre hizo con ellos al liberarlos de la esclavitud. Recuerden, estuvieron 400 años en ese país y se esclavizaron.
Y entonces en ese tiempo se acercaba la Pascua. Esto nos hace referencia de que si el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les da de comer pan a ellos, quiere darles a entender que se vuelve a presentar ese gran milagro de nuestro Padre Dios de haberlos liberado de la esclavitud. Y nuestro Señor Jesucristo, a la multiplicación de los panes, les está recordando ese suceso de la Pascua en el que Dios liberó al pueblo hebreo, y ahora nuestro Señor Jesucristo los libera de esa pesadez, de esa hambre que tienen por estar ahí con nuestro Señor, por estar ahí escuchando su palabra. Y nuestro Señor Jesucristo hace esa acción divina, milagrosa, en tiempos de esa Pascua, para que se den cuenta que nuestro Señor Jesucristo les está ofreciendo un gran regalo a ellos, de darles indicaciones a toda la gente que lo escuchaba, a esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Les está dando esa indicación, esa confrontación de que en ese tiempo de la Pascua se debe vivir con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha adoración a nuestro Padre Dios y agradecimiento, porque en ese entonces Dios los libró de la esclavitud y en ese momento Jesucristo les daba de comer. Y nos menciona aquí que era la festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ahí vemos cómo toma uno de los 12 discípulos y escoge a Felipe. ¿Por qué a Felipe? Porque Felipe era una personalidad en la que debemos de entender que debía de tener muy clara la situación en la que se encontraba él con respecto al conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos de tener muy claro lo que debemos de hacer. Y el Señor a cada uno de nosotros nos hace preguntas con respecto a tu personalidad, con respecto a tu carácter, con respecto a tu modo vivendis, a tu cultura y a lo que tú vas a hacer en la vida. No todos tenemos el mismo trabajo. Todos los dones que tenemos son del Espíritu Santo, pero cada uno de nosotros tiene un don diferente para ponerlo a trabajar con nuestros hermanos. Puede ser el de la paciencia, el de la ciencia, el del consejo, el de la humildad, el de la sabiduría. Pueden ser muchos dones. Puedes tener tú muchos dones o puedes nada más tener uno, y ese es con el cual tú te debes de poner a trabajar. Aquí vemos cómo toma a Felipe para hacerle una pregunta, lo está poniendo a prueba, si no lo dice la Escritura. Le dice a Felipe, la pregunta dice, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Entonces nos damos cuenta de que Felipe era una persona muy racional, era una persona muy observadora, era una persona que tenía en concreto las cosas que iba viendo. Y como todos decimos, nuestros 5 sentidos tenemos, y con esos estoy apreciando la fortuna o la desfortuna de nuestra vida. Y vemos cómo entonces Felipe es una persona racional, muy concreta, y por eso nuestro Señor le hace la pregunta a él. Esos son los significados que podemos obtener de Felipe, de que es una persona muy racional, es una persona muy cuadrada, es una persona que identifica perfectamente los sucesos y que no puede pasar por alto algo que sea no muy comprobado. Y él quería y él tenía su conciencia, su personalidad, como una persona que quería comprobar perfectamente todo y que las cosas se hicieran de una manera perfecta y racional. Por eso toma a Felipe y le dice, ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Bueno, pues yo creo que Felipe debió haber entendido esto y ha de haber pensado, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Cuántos panes podría comer cada persona? Pongamos nosotros que 2 panes por cada persona. Y si nada más estuviéramos hablando de 5,000 personas, estamos hablando de 10,000 panes. Pero si estamos hablando de que son 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y si contáramos a las mujeres y niños, podríamos decir que eran como 10,000 personas. Por lo tanto, tendríamos que tener 20,000 panes para que cada persona tomara 2 panes por persona. Entonces nos daríamos cuenta que Felipe podría haber hecho una contabilidad de esa magnitud, y pues al ver tanta gente, Felipe debió haber dicho, no, pues esto es imposible, ¿verdad?, que podamos darle de comer a toda la gente. Yo creo que lo más lógico, lo más obvio, sería que cada quien se retirara
a sus casas a tomar sus alimentos, a pernoctar, a descansar, y al otro día regresaran con nuestro Señor Jesucristo para continuar escuchando la palabra de Dios, para continuar teniendo el apoyo, teniendo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en las enfermedades y en todo lo que la gente necesitara. Pero nuestro Señor Jesucristo no quería, Dios Padre no quiere que tú te pierdas en las cosas mundanas y materiales más honorables que existen en el planeta, que es el comer, el vestir, el asistir a tu familia, el cuidar de tus hijos, el cuidar de tus padres, el de que trabajes, el de que estudies. Él no quiere que tú te distraigas en esas cosas, porque al distraerte en esas cosas pierdes tiempo en las cosas del Señor. Y fíjense que estamos hablando de cosas honorables y de cosas lógicas, pero no es así. Recuerden que nosotros venimos al mundo a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a conocer la ciencia de los hombres, a ser profesionistas, profesionales y tener una carrera. Que no es malo eso. Malo es que nada más te hayas dedicado a eso y no te hayas dedicado a las cosas del Señor. No es malo que tú trabajes y mantengas a tu familia, cualquier trabajo que tengas honorable y ganes tu dinero honradamente. No es malo que tú ocupes tu tiempo en eso. Malo es que nada más ocupes tu tiempo en eso y no ocupes en tiempo en las cosas del Señor. Y aquí muy claramente Dios le hace la pregunta a Felipe para que podamos nosotros ver teológicamente, insisto, recuerden que lo estamos viendo de una manera teológica, no doctrinal, y le dice a Felipe porque sabe que Felipe es una persona muy pensante, muy observadora y muy racional. Y por eso le dice eso. Le hizo una pregunta para ponerlo a prueba, nos dice la Sagrada Escritura. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente sabía qué era lo que iba a hacer, pero quería ver que Felipe cuál era su actitud, a ver si ya había logrado entender, a ver si ya estaba preparado para entonces comenzar a ser un apóstol. Recuerden que aquí todavía era un discípulo, el que escucha y obedece para poder ser un buen discípulo. ¿Y qué dice Felipe? Dice, Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Entonces vemos cómo Felipe está haciendo una métrica, está haciendo un raciocinio, está observando que la situación está muy difícil como para que les dieran de comer a tanta gente. Esto nos hace ver que lo imposible Dios lo hace realidad. Lo que el ser humano parece que no tiene respuesta, para Dios sí hay respuesta. El ser humano, aquí representado en Felipe, demuestra todo el conocimiento, el entendimiento y la ciencia mundana, y que está muy lejos de poder ser tan clara y tan precisa como la ciencia que es Dios. Dios da resolución, da todo una respuesta a las cosas, y nosotros como seres humanos, por mucho que queremos con nuestra ciencia de las matemáticas, con la ciencia de la física y de la química, con las ciencias de la biología, no podemos nosotros todavía entender la situación en la que nos encontramos, pero Dios sí tiene una respuesta y Él sí tiene claramente qué es lo que nosotros debemos de hacer cada uno. Y lo principal es el trabajo que debemos de llevar a cabo en nombre de nuestro Señor con nuestros hermanos. Y aquí Felipe vemos entonces que su actitud es totalmente corporal y mundana. Y nos menciona otro de sus discípulos, que ya nos menciona el nombre, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice a nuestro Señor Jesucristo, al escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba replicando a Felipe, le dice Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era pescador, le dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Se dan cuenta cómo menciona? Pongan mucha atención que son 5 panes y 2 pescados. Los panes, los 5 panes, ¿quién hace los panes? El ser humano. ¿Quién hace los pescados? Pues los pescados ya están en el agua y se reproducen en el agua, y es creación de Dios, los pescados. El pan no lo hace Dios, el pan es el trabajo del hombre. Por eso nos menciona que este muchacho, un muchacho, ¿qué quiere decir un muchacho? Una juventud, la juventud es inexperta, la juventud es muy evocativa, la juventud trae una energía, la juventud es la que lleva a cabo muchas veces los sucesos más imposibles de las cosas
que el ser humano puede crear. Hay jóvenes tan intelectuales, tan inteligentes, que a su corta edad superan a muchos que ya están grandes, que ya son ancianos y que toda la vida se la han pasado estudiando o conociendo las cosas del mundo. Hay jóvenes que tienen habilidades, no quisiera mencionar alguno, pero se los voy a mencionar para que tengan ustedes un ejemplo. Tenemos a Mozart, que desde la edad de los 3, 4 años ya tocaba el piano con una exactitud y con una pericia, y fue increíble su desenvolvimiento en la música. Bueno, estoy hablando de un personaje en la vida mundana y corporal, pero para que se den cuenta que hay personas en su juventud que ya nacen con esas dotes, con esas situaciones tan increíbles. Y no solo él, tenemos a muchos otros, pero no voy a mencionar porque no viene el caso. Aquí solamente es un ejemplo de que veamos entonces de que la juventud es muy importante para poder cambiar el mundo. Y aquí nos dice que hay un muchacho, y aquí nos da a entender que la juventud es muy importante. Y dice que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Los panes, como les he mencionado, significan el trabajo del hombre, porque el pan lo hace el hombre. En un tiempo histórico sabemos que Dios les mandó el maná al pueblo hebreo para que comieran porque tenían mucha hambre, y ese maná se los dio y cayó del cielo, era el pan. Así decían que era como un migajón que cayó del cielo, y todos se saciaron y todavía se guardaron mucho maná, se guardó en ese entonces y lo pusieron en el arca de la alianza. Recuerden que el arca de la alianza están resguardadas 3 cosas, que es el báculo de Moisés, es el maná y son las tablas que volvió a hacer Moisés, porque las primeras que Dios hizo se las arrojó al pueblo porque era un pueblo pecador, incrédulo y adorador de dioses falsos. Pero bueno, esa es otra historia que ustedes la pueden corroborar ahí en el libro del Éxodo. Y veamos entonces nosotros que aquí el 5 significa trabajo del hombre, el trabajo del hombre, que es el pan que día a día el hombre lleva, trae y lo produce para darle de comer a su familia. Y vemos como dice 2 pescados, vemos que los pescados pues son del mar, del agua, y que los pescados son creación de Dios, no los hace el hombre, se reproducen en su hábitat natural los peces. ¿Y por qué hay 2? Entonces estamos mencionando que el número 2, donde hay 2 o más reunidos, ahí está nuestro Señor, nuestro Dios en medio de ellos. Y si sumamos los 5 y los 2, estamos hablando del número 7, y el número 7 significa teológicamente plenitud, que son los 7 días de la semana. En los 7 días de la semana, en lo que la Sagrada Escritura nos menciona, que el Señor en 7 acciones, en 7 momentos, hizo todo. Hizo el mundo, hizo al hombre, y el Señor descansó el 7º día. Estamos hablando de una forma teológica, y estamos hablando de 5 panes y 2 pescados. ¿Por qué no podíamos decir, no sé, 5 frutas y 2 no sé, algún otro animal que no fuera el pescado, ¿verdad? Que fuera, no sé, 2 tortugas, pero pues es que el pescado era un alimento que consumía la gente y que consumimos normalmente nosotros. Es un alimento que Dios nos da natural, y el pan es un alimento que producimos nosotros los seres humanos. Y entonces aquí nos compaginamos, comemos nosotros de lo que nosotros hacemos, y comemos nosotros de lo que nuestro Padre Dios nos da en la naturaleza, la flora y la fauna. Recordemos que el Señor ha hecho la naturaleza para saciarnos a nosotros, para llenarnos a nosotros, y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza? La estamos destruyendo, la estamos contaminando, la estamos exterminando. Es como si nosotros tuviéramos nuestro refrigerador lleno de comida que nos los dejó otra persona. No lo llenamos nosotros el refrigerador de comida, y toda esa comida día a día la tiramos por la ventana, la tiramos al excusado, la tiramos a la calle, se la damos a los perros, y poco a poco el refrigerador se va vaciando. Pues así está pasando con la naturaleza. Poco a poco la estamos acabando, la estamos destruyendo, y el día de mañana, ¿qué es lo que vamos a tener? El Señor nos ha proveído de la naturaleza, nos ha dado la naturaleza para llenarnos, saciarnos, y nosotros estamos acabando con ella. Y
algún día vamos a tener esa gran necesidad y el Señor nos va a hacer la pregunta: ¿qué hicimos con lo que Él nos ha dado? Y aquí vemos entonces cómo nos menciona el número 5, el número 2. Pero nos menciona Andrés y dice: ¿qué es esto para tanta gente? Y entonces Jesús le responde, Dios nos responde a nosotros: el pan, el producto, el trabajo del hombre y el producto, el trabajo de nuestro Padre Dios es lo que debemos nosotros de hacer. Son las dos cosas unidas, cumplimos con nuestro menester, Dios cumple con nosotros y nosotros cumplimos con Dios, y entonces verdaderamente es la totalidad, el número 7, que es la plenitud. Entonces aquí teológicamente nos está dando ese mensaje de que debemos de cumplir a Dios y que el cumplimiento a Dios es nuestro trabajo, esos 5 panes. Él ha cumplido con nosotros, nos toca cumplir, y si cumplimos nosotros, ya Dios ha cumplido, y entonces llegamos a la perfección, a la plenitud, a lo que Dios quiere que se haga y se realice en este mundo. Y dice Andrés: ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente, porque Dios lo que quiere es que estos panes, ese trabajo del hombre, quien sí lo está cumpliendo, se lleve a cabo con todos los demás, con toda la gente, con toda esa multitud, con toda esa tanta gente, como dijo Andrés, que también esa gente reciba del Señor esos 2 pescados, que esa gente también reciba y se ponga a trabajar y produzca esos 5 panes, que son los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, como ustedes lo puedan llamar, o sábado y domingo, los 2 días del Señor, el día que descansó y el día de su resurrección. Y entonces vemos aquí que dice Jesús: díganle a la gente que se siente, debemos de estar tranquilos, debemos de estar pacientes, con una sencillez, sin ninguna distracción. Y en aquel lugar había mucha hierba, nos menciona. Eso nos quiere dar a entender de que hay mucha necesidad, de que hay mucho lugar en donde la gente puede reposar, en donde la gente puede descansar para recibir del Señor todas las necesidades, toda la ayuda que el Señor le pueda dar a la gente. Por eso dice: había mucha hierba, hay mucho lugar, hay mucho aposento, se necesitan muchos para que toda la gente reciba el conocimiento de la palabra de Dios, se acerquen a Dios y ellos también cumplan con su deber. Si tú no le llevas este mensaje a los demás y nada más te lo quedas tú ahorita en conocimiento, entonces estás cometiendo un error, porque te estás comiendo tú solamente tu pan y no le estás invitando pan a los demás. Y nos menciona aquí que todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Como les menciono, era muchísima gente. Está mencionando los hombres porque supuestamente los hombres deben de ser la cabeza de la familia, deben de ser la dirección de la familia, deben de ser los guías espirituales de la familia, y que desafortunadamente en nuestros tiempos eso pues nos ha fallado. Casi la mayoría de la dirección, casi siempre la cabeza de la familia son las madres, son las mujeres, son las abuelas, son las tías, y ellas son las que van y hacen, van y dirigen, porque los hombres se pierden, los hombres dejan su responsabilidad en manos de otros y no quieren cumplir con sus obligaciones, ni corporales ni mundanas, e imagínense sus obligaciones espirituales, y en las cosas del Señor pues peor tantito. Y entonces menciona aquí pues que en ese momento pues los hombres eran como unos 5,000, y como yo les menciono, no se cuentan ni las mujeres ni los niños. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, nos quiere dar a entender que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que sabemos que era el Hijo de Dios, Él da gracias a nuestro Padre Dios. Le da gracias por todo lo que nos ha dado, por todas las cosas que nos ha brindado, y eso es lo que nosotros debemos de hacer siempre: darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y dice: se los fue repartiendo a los que a los que se habían sentado a comer. Vemos entonces cómo aquí nuestro Señor Jesucristo, esta lectura de Juan, muy claramente nos dice que se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Entonces, los que están sentados a comer quiere decir que están en posición, que están verdaderamente asignados
y que ellos mismos han aceptado, y por eso nuestro Señor Jesucristo directamente a ellos les da ese pan, les da esa comida. Entonces esto nos da a entender que si tú estás aceptando a Dios, que si tú estás precisamente en condiciones de estar con el Señor se dirige a ti directamente, sin escalas, sin intermediarios. El Señor te atiende directamente a ti. Si verdaderamente te has sentado, si verdaderamente obedeciste al Señor, si verdaderamente quieres comer del Señor, el Señor te va a ayudar día a día, sin intermediarios, sin ningún ángel, sin ningún santo, sin ninguna entidad divina, sin nuestra Santísima Madre. Nuestro Señor Jesucristo llega a ti plenamente, directamente, sin ningún detenimiento, sin ningún estorbo. Entonces esto nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo reparte a quienes se lo merecen, a quienes se deciden, a quienes verdaderamente están en espera de Él. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Entonces no solamente les da el pan, sino también los pescados, que nos da a entender que nuestro Señor Jesucristo reparte el trabajo del hombre y reparte el trabajo de nuestro Padre Dios, que es la representación de esos pescados. Nuestro Señor Jesucristo vino a tener una unión plena, es la nueva alianza del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo es la unión total de el hombre con Dios y Dios con el hombre. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y aquí vemos cómo entonces Él lo está aseverando, Él lo está confirmando y lo está poniendo en pleno conocimiento de todos los que estaban ahí y de sus discípulos y ahora de nosotros. Recuerden que estamos leyendo esta lectura de una manera teológica. No se pierdan solamente en eso del milagro de la multiplicación de los panes, como vulgarmente siempre lo hemos mencionado. Después de que todos se saciaron, esto nos da a entender de que en nuestra vida, toda nuestra vida, si somos saciados de nuestro Padre Dios, hemos sido agraciados. Y el Señor nos sacia de todo, de todas nuestras necesidades. Él siempre está a nuestro lado, Él siempre nos ayuda, Él siempre nos da todo, hasta de más. Entonces aquí dice, después de que todos se saciaron, le dice a sus discípulos, estamos hablando de los 12 discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Entonces les está dando una indicación, así como les da una indicación en la actualidad a todos los discípulos, a los pastores, a los presbíteros, a los guías espirituales, les da una: recojan de todo, de todas las cosas del Señor, de todos los testimonios, de todo lo que el Señor durante estos 2000 años que ya pasaron, y podríamos decir de 5775 años que lleva la contabilidad anual de los judíos, que recojan todos ellos esos testimonios de todo lo que ha hecho Dios por el ser humano y se lo presenten a la demás gente, para que la gente conozca a Dios, lo ame y lo sirva. Por eso Dios tiene ahí, Jesucristo tiene ahí a sus discípulos, que en la actualidad son los presbíteros, los sacerdotes, los pastores, los guías, para que ellos le sigan resguardando ese alimento que sobró, ese alimento que es la palabra de Dios, y que se la lleven a los demás. Ojalá y los pastores y los dirigentes espirituales y los presbíteros no se perdieran en las cosas mundanas y terrenales y se pusieran a trabajar en las cosas espirituales, pero desgraciadamente en la actualidad hay mucha escasez de un verdadero pastor, hay mucha escasez de un verdadero presbítero, y casi todos se dedican a lo mundano y a lo corporal. Y después nos dice aquí: los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron, fíjense nada más de lo que dice, los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes se llenaron 12 canastos. No está hablando de los pescados, está hablando del trabajo del hombre. De eso sí sobraron y se llenaron 12 canastos, que el número 12 significa la asamblea, que significa las 12 tribus de Israel, que significa esa acción
de los discípulos del trabajo del hombre. Pero dense cuenta, estamos hablando solamente de los panes, no estamos hablando de los pescados, estamos hablando de los panes, ya que es el trabajo del hombre, y eso se llenó cuando nosotros nos ponemos a trabajar. Entonces verdaderamente sobra del trabajo del hombre que le ofrecemos a nuestro Padre Dios, y que se lo ofrecemos a Él por medio de nuestro prójimo, por medio de la caridad que le hacemos a nuestros hermanos. Y no habla de los peces, porque los pescados el Señor siempre los va a proveer, su ayuda siempre va a ser eterna, nunca nos va a abandonar nuestro Dios. Por eso no se llenaron 12 canastos de pescados, se llenaron solamente 12 canastos de pedazos de pan, que es el trabajo del hombre. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús se había hecho, se dan cuenta entonces, cuando se hacen las cosas de Dios, en nombre de Dios, la gente se acerca, la gente conoce, la gente se asombra, la gente verdaderamente se da cuenta de los signos de nuestro Padre Dios. Y dice, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Entonces reconocen a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes, de que nuestro Padre Dios es el único Dios. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no cumplimos con nuestro menester, muy lejos está la gente de conocer verdaderamente a Dios y de verdaderamente adorarlo y amarlo. Entonces, si la situación está muy crítica en nuestros días, si la problemática en el mundo, que hay hambre, hay guerra, hay corrupción, hay maldad, hay asesinatos, hay muerte, es porque nosotros no hemos cumplido con nuestro trabajo, y la gente no ama a Dios, la gente no le teme a Dios, la gente no se acerca a Dios, la gente no conoce a Dios. Por lo tanto, pues no puede servirle a Dios y hace un servicio equívoco, hace un servicio a lo mundano, a lo terrenal, a lo corporal, y se pierde en la vida, y van pasando las generaciones, y esto se va poniendo peor y peor. Si el mundo está como está en nuestros días, en este año 2015, es porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo bien, porque nosotros no nos hemos puesto a trabajar plenamente, solamente a lo mejor en ratitos. Nosotros somos los culpables de que la situación se encuentre de esta índole, y no vamos a decir que Dios ha permitido, que Dios se ha alejado, que Dios nos ha maldecido, que Dios nos está castigando, que Dios se ha alejado de nosotros y se ha olvidado plenamente. No. Las cosas están así porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Si nosotros hubiéramos hecho nuestro trabajo como lo hicieron ahí los discípulos al repartir cuando nuestro Señor Jesucristo se los pidió, y el repartir nuestro Señor Jesucristo el pan a la gente que verdaderamente se lo merecía, pues entonces aquí vemos cómo dice la gente. Jesús decía, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo, pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. No se llevó a sus discípulos, se fue él solo a dar gracias, se fue él solo a hacer oración. Y es lo que nosotros debemos de hacer oración, estar solos, que no nos distraiga la televisión, que no nos distraiga el internet, que no nos distraiga la radio, que no nos distraigan los sucesos artísticos ni los sucesos deportivos, que no nos distraiga nada en la vida, que no nos distraiga nuestros deseos corporales y mundanos y sexuales, que no nos distraiga nada. Hagamos oración retirados del mundo, retirados de lo terrenal, y ahí comuniquémonos con Dios, démosle gracias al Señor, digámosle al Señor, gracias por todo lo que nos has dado, bendito seas por siempre, Señor. Seamos nosotros alejados de todo para poder hacer una verdadera oración. Así nos lo está presentando nuestro Señor Jesucristo, y no esperemos que la gente nos dé gracias por lo que les hagamos, que nos vanaglorien, que nos llenen de honores, que nos digan, Él es un buen hombre, es una buena madre, es un buen padre, es un buen hijo, No esperemos que la gente nos esté condecorando, porque caeríamos en el error, caeríamos en la soberbia. Debemos de alejarnos. Así Jesús dijo, sabiendo que lo iban a llevar para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Este mensaje que nos está dando teológicamente este Evangelio de San Juan, pues es un mensaje pleno de tu comportamiento que debes de tener, y que aquí lo acabas de aseverar, aquí lo acabas de
concretar. Si es posible, vas a tener que volver a escuchar esta explicación porque son muchos datos teológicos. Te invito a que varias veces escuches esta explicación pequeña, porque es una explicación pequeña teológica de este evangelio, porque si lo quisiéramos explicar nos tardaríamos, pues no sé, quizás varias horas, no te podría yo decir cuántas, pero nos tardaríamos mucho, porque hay muchas cosas que hemos pasado por alto. Por ejemplo, te digo una de tantas para que cuando lo vuelvas a leer te vayas deteniendo paso por paso en esta lectura. Dice aquí, los recogieron los discípulos, recogieron los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. ¿Qué es eso de que recojan? Es que las cosas de Dios no las puedes tirar, no las puedes echar a cualquier lado. Las cosas de Dios, por muy pequeñas que sean, son muy valiosas. Por eso nos dice aquí que hay que recogerlas. Pedazos, ¿por qué pedazos? Porque es muy importante un pedazo. Nosotros somos muy dados a querer tener siempre la totalidad, pero los pedazos los desechamos. Y si tú supieras que tienes un pedazo de vida, tan grande es el mundo, que tan grande es el tiempo, y que nosotros aquí estamos, pues un pedazo de vida, un poco tiempo de vida. ¿Cuántos? 10, 20, 30, 40, 50, es muy poco tiempo de vida a los años que ya tiene el ser humano en este planeta. Por ahí decía un escritor, José Cabo de Villa, decía que somos una pelusa en este planeta, que si sopla el viento nos caemos del planeta. Somos una pelusa, somos unos pedazos. Entonces ese significado de pedazos quiere decir que somos quizás algo muy insignificante para el mundo, pero para Dios es muy importante. Por eso se dice que los tienen que recoger. Esos sobrantes, ¿por qué sobrantes? Porque al Señor le sobra siempre, le sobra todo para nosotros. Siempre nos da de más, siempre nos da más y todavía sobra de su ayuda, de su divinidad. Entonces te das cuenta cómo existen todavía en esta lectura muchos puntos que hay que analizar teológicamente hablando, y que si los analizamos todos, pues nos tardaríamos horas. Te voy a dar otro dato con esta lectura para que también tú lo tengas, y cuando la vuelvas a leer también te dediques y fijes más tu atención en esos puntos. Dice que aquí la gente le dice a nuestro Señor Jesucristo, en verdad, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. La gente está pensando en ese tiempo en los profetas, porque los profetas eran las personalidades que los llevaban a un reconocimiento y a un conocimiento vasto de las cosas de Dios. En la actualidad nosotros sabemos que cuando nacemos tenemos dones también sacerdotales, dones también de ser profetas. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de ese don de la profecía para que tú tengas ese conocimiento pleno y preciso de las cosas de Dios y se las puedas comunicar a los demás. El decir profeta no solamente son aquellas personas del Antiguo Testamento. En la actualidad hay mucha gente, muchos que estamos bautizados tenemos el don de poder ser profetas porque tenemos el conocimiento de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Y la gente piensa entonces y entiende que un profeta es muy importante porque es un enviado de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Entonces es otro punto que tú tienes que analizar también de esta manera teológica, para que tú tengas que ver que hay mucho significado en esta lectura que no hemos visto. Aquí otro significado es el último que te doy, porque son muchos, pero si no nos tardaríamos más. Dice aquí, otro de sus discípulos, y vemos que dice Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Por qué Andrés fue el que toma la palabra? Ustedes dirían, bueno, pues se le ocurrió, se le vino en la mente y dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada. No es que se le haya venido a la mente. Andrés tenía su participación en las cosas del Señor porque era muy importante, y de notar que era el hermano de Simón Pedro, nuestro primer papa, Andrés, que también era pescador. Ahí nos damos cuenta que Andrés pesca. ¿A quién? A un joven. Entonces es muy importante pescar a los jóvenes, es muy importante
que los jóvenes entiendan, aprendan y comprendan esto, porque de ellos depende el futuro de toda la humanidad. Los jóvenes es muy importante que se pongan al tanto. Por eso Andrés aquí es el que toma la palabra y agarra a un joven, porque es un pescador de jóvenes. No lo mismo que Simón Pedro. Pedro tenía que ser pescador de todos, pero Andrés era pescador de jóvenes. Bueno, este es el último dato que te pongo teológico en esta lectura, porque como te digo, deseo que la vuelvas a escuchar, que la vuelvas a leer, que leas palabra por palabra y que le pidas al Espíritu Santo que te vaya guiando para que vayas entendiendo punto por punto de una manera teológica. Leamos la lectura de los Reyes y fíjense cómo se confronta mucho con esta lectura del Evangelio, ya que nos habla también de que comerán y todavía sobrará. Fíjense cómo dice que en aquellos días llegó de Baal Salís a un hombre que traía para siervo de Dios, o sea, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselo a la gente para que coma. O sea, Eliseo le dice a su criado que se lo dé a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir tus panes entre 100 hombres? Entonces es la misma situación en la que se encontró nuestro Señor Jesucristo con Felipe, y que Felipe pues dice: pues son muchos, no va a alcanzar. Y vemos como Andrés toma a ese joven muchacho, lo pesca y le dice: pues si nada más hay 5 panes y 2 peces. Entonces nos estamos dando cuenta de que esta confrontación de esta lectura del libro de Reyes pues es semejante al evangelio que acabamos de escuchar de Juan. Y entonces vemos aquí que Eliseo insistió: dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Entonces aquí esta lectura nos está haciendo una confrontación de que nuestro Padre Dios, cuando dice una cosa, se cumple, aunque nosotros como seres humanos veamos que es imposible. Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es una realización divina, y el Señor puede todo en todos, ya que lo vamos a recordar cuando nuestro Señor Jesucristo le pidió a nuestro Padre Dios la resurrección de Lázaro y le gritó: Lázaro, sal. Y Lázaro salió, se movió la piedra sola y salió caminando, a pesar de que estaba vendado de pies y manos, y resucitó a Lázaro. Pero antes de que esto ocurriera, recuerden que Jesucristo le pidió a nuestro Padre Dios esa gran ayuda, y entonces vemos que Dios pudo resucitar a Lázaro. Entonces vemos que para Dios no hay ningún límite, porque Él es el Todopoderoso. Le puse este ejemplo de Lázaro, pero pongamos el ejemplo de cuando Moisés abrió el mar con el poder de nuestro Padre Dios, levantando el báculo encima del mar, y dijo: ábranse las aguas, y el pueblo hebreo pasó por ese mar. Y vemos cómo eso en la actualidad el hombre, ni con tanta tecnología y ciencia, ha podido abrir el mar para que pueda pasar un pueblo caminando paso a paso. Ese es otro de los grandes milagros de la fuerza tan poderosa que Dios, y que nosotros pues decimos: eso es imposible. Sí, lo que es imposible para el hombre, para Dios es muy sencillo. Y entonces vemos aquí en esta lectura de los Reyes que lo está confrontando con el Evangelio de Juan, de que pues le dio de comer a todos los hombres. El criado repartió panes a la gente, ¿sí? Y les dio de comer a todos. Y todavía sobró, como en el Evangelio nos menciona. Esto nos da a entender lo mismo que acabamos de aprender en el Evangelio de Juan, de que el Señor da hasta de más. ¿Sí? Y entonces
Bueno, no quiero pasar por alto que nos menciona la lectura de los Reyes, que al principio dice que en aquellos días llegó de Baal Salís a un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada. Este hombre le trajo a ese siervo de Dios, que es Eliseo, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Vemos que son dos alimentos, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. 20, que el número 20 es el número 2 con un 0 y se asemeja mucho a ese 2 de 2 pescados. ¿Sí? Son dos alimentos distintos, el trabajo del hombre y el grano tierno en espiga. ¿Sí? Esa semilla, ese grano que surgió de la naturaleza, que posiblemente no lo sembró nadie, pero la naturaleza lo produjo. Y vemos entonces también el trabajo del hombre y lo que nuestro Padre Dios nos da. No lo quería pasar por alto para que lo tuvieran ustedes también como confrontación. Y veamos entonces ahora la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 6. Y dice: hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor. Pablo estaba preso por estar predicando la palabra del Señor, por llevar el conocimiento a la demás gente. En la actualidad ninguno de nosotros nos meten a la cárcel por estar predicando la palabra de Dios. Y si te meten a la cárcel, pues ya el Señor, con una ingeniería total, pues te sacará, aunque sea como ha escapado el delincuente, que ya ni quiero mencionarlo, que se escapa de las cárceles por túneles. Pues el Señor te va a sacar como sacó a Pedro de la cárcel. Y vemos aquí como Pablo está prisionero, ¿sí? Y dice: por causa del Señor los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que ha recibido. Nos invita a que verdaderamente llevemos una vida digna en las cosas del Señor. Hagamos las cosas por amor a Dios. Comportémonos como Dios quiere que seamos verdaderos hijos de Él. Cuando hagamos una obra de caridad, no la cobremos. Hagamos las obras de caridad a todos. No seamos elitistas. No escojamos nosotros a la gente. El Señor te va arrimando a la gente a la que tú le debes de ayudar. Y nunca cobres nada y nunca recibas nada a cambio de la ayuda que tú des. De cualquier índole, la ayuda que tú des, sea un consejo, sea un medicamento, sea un vestido, sea un alimento, sea una visita, sea una ayuda corporal, de ninguna índole. Tú, cuando hagas obras de caridad, no recibas ninguna paga. Debes de hacerlo por amor a Dios, porque ese es tu trabajo. Y dice aquí Pablo que nos invita a que veamos y que llevemos una vida verdaderamente buena, como Dios quiere que seamos. Sean siempre humildes y amables. Esa es una de las cosas que nos está pidiendo Dios por medio de Pablo en su explicación. Seamos humildes, seamos amables, seamos comprensibles, ¿sí? No nos desesperemos, sopórtense mutuamente, nos tenemos que soportar con amor, con ese amor que Dios nos ha sembrado en nuestros corazones. Seamos entonces humildes, seamos amables, comprensibles, soportémonos mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos. Dice Pablo, nos debemos de esforzar en las familias. Las familias a veces están divididas, y están divididas por el dinero, por las herencias, por la casa, porque en la familia hay alguien que tiene más estudios y que está mejor preparado mundanamente hablando, y se sienten más que los otros hermanos en familia, y a veces entre los mismos vecinos se sienten unos más que otros, y vemos a la gente sencilla, a la gente pobre, la vemos menos, como si les faltara, no sé, un brazo, una pata, una mano, un ojo. Los vemos como menos que nosotros, como que no los vemos igual que nosotros. ¿Por qué? Porque los vemos sucios,
porque los vemos hambrientos, porque los vemos sedientos, porque los vemos que no tienen dinero, porque vemos que no estudiaron, porque vemos que no trabajan y los denigramos, los hacemos a un lado, los mancillamos, somos elitistas y no los queremos ayudar. Queremos ayudar a la gente, a nuestra familia, a nuestros compadres, a nuestros amigos, a aquellos que sabemos que les podemos sacar algo mundanamente hablando, corporalmente hablando. Eso es muy normal en la actualidad. Siempre la gente no da paso sin guarache, dice el dicho. ¿Cuántas mujeres ofrecen su propio cuerpo para alcanzar grandes puestos en industria, en las empresas, en el gobierno? ¿Cuántos hombres se denigran ante sus jefes, se humillan ante sus jefes, se vuelven esclavos ante sus jefes para lograr dinero, para lograr grandes puestos? Usan actitudes equívocas y que los llevan a la perdición. Seamos entonces humildes, seamos amables, comprensivos, soportémonos, esforcémonos en mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Estemos unidos en ese Espíritu Santo que Dios nos ha dejado y nos dice con el vínculo de la paz, que la paz sea nuestro escudo, sea nuestro emblema, que cuando la gente nos vea verdaderamente diga, esta persona tiene paz en su interior, esta persona procura la paz, y no es una paz nuestra, es la paz del Espíritu Santo que habita en nosotros y nosotros la debemos de reflejar. Así como un foco refleja la luz, así nosotros debemos de reflejar esa paz espiritual y que llevemos esa paz a los demás, esa tranquilidad a los demás. Dice, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Así nos menciona Pablo. No hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. El cuerpo, todos formamos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Y formamos un espíritu unido, que es el Espíritu Santo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que nos lo ha mandado nuestro Padre Dios desde Pentecostés. Ya todos vivimos, estamos en la era del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo, amemos al Espíritu Santo, cantemos honor y gloria al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos, así decimos, ¿sí?, esa plegaria. Que nos llene el Espíritu Santo de conocimiento, de sabiduría, que nos guíe, que nos diga cuándo debemos de hablar, cuándo debemos de callar, qué es lo que debemos de hacer. Esa es la invocación que debemos de estar siempre con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo reciba toda la gracia, todo el poder y la divinidad que nos da el Espíritu Santo a nosotros, es para ponerlo a trabajar con nuestros hermanos. Recuerden, vivimos la época del Espíritu Santo, porque no hay más que un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y un solo Espíritu, como también hay una sola, que es la esperanza y el llamamiento que ustedes han recibido. Recuerden que las tres virtudes teologales que tenemos, fe, esperanza y caridad. La fe es una fe con obras, no es una fe nada más de confianza y amor. Una fe debe de estar acompañada de obras. Fe, esperanza, la esperanza de tener a nuestro Señor con nosotros, de la esperanza de tener la vida eterna, la esperanza de poder cumplir con lo que el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros. La fe, la esperanza y la caridad. La caridad que hemos recibido de Dios y la caridad que Dios quiere que nosotros le llevemos a los demás. Nosotros somos solamente medios, somos cables, somos instrumentos, somos caminos nada más de llevar la palabra, esa caridad, llevársela a los demás. Pero si tú no quieres, si tú te resistes, si tú te evocas solamente en las cosas mundanas y terrenales, pues estás perdiendo el tiempo y no estás cumpliendo con Dios. Y el Señor te va a pedir cuentas de que no hiciste lo que tenías que hacer. No te va a pedir cuentas de cuántos pecados cometiste, porque ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. El Señor solamente te va a pedir cuentas
de lo que no hiciste porque tenías que hacerlo para ayudar a los demás, para llevarles esa caridad a los demás. Cuando tú haces una caridad, no la estás haciendo tú, la está haciendo Dios. En nombre de Dios debemos de hacer esa caridad para que esa persona le dé gracias a Dios, para que esa persona ame a Dios y esa persona conozca a Dios. Ustedes han recibido un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Nosotros tenemos un solo Dios y es una sola fe, el trabajar para el prójimo. Tenemos un solo bautismo y ese bautismo hemos recibido la gracia santificante, el perdón del pecado original. Somos herederos de la gloria, de la vida eterna. Un solo Dios y Padre de todos. Nuestro Padre Dios, ahora le podemos decir Padre, porque nuestro Señor Jesucristo nos unió a Dios y ya no somos creación, somos hijos y herederos de la gloria, que reina sobre todos. Dios reina sobre todos nosotros por medio del Espíritu Santo. Actúa a través de todos. Si tú te dejas que Dios actúe, podrás cumplir con la palabra de Dios, podrás cumplir con tu trabajo. Entonces te debes de dejar llevar por el Espíritu. Por eso dice la lectura, actúa a través de todos y vive en todos, porque ya Dios vive en todos nosotros. Desde Pentecostés el Espíritu Santo vive en nosotros. Leamos el Salmo responsorial número 144. El responso dice: bendeciré al Señor eternamente. Es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. Bendecir al Señor es una forma de adoración, de honor y gloria a nuestro Padre Dios. Tenemos que decir bendeciré al Señor eternamente, porque Él es todo para nosotros. Él es el único, el que nos ha asistido siempre durante toda nuestra vida y nos tiene aquí para que nos pongamos a trabajar, para darle honor y gloria a Él y para demostrar que verdaderamente somos sus hijos y para demostrar que Dios es el Todopoderoso, es el Eterno. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Así debe de ser, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Es lo que tenemos que hacer, dar a conocer las maravillas de Dios a toda la gente. No te quedes quieto, muévete, ponte a trabajar, lleva la palabra de Dios a los demás. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. El Señor nos satisface, lo hemos leído en las dos lecturas, hasta hay sobrantes de ese alimento, de esa ayuda del Señor al pueblo, a toda la gente. El Señor siempre está con nosotros y nos está ayudando. Siempre es justo el Señor en sus designios. Nuestro Padre Dios es el justo de justos. Nadie es justo como nuestro Padre Dios. Y están llenas de amor todas sus obras. Todo lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros es con amor. Dios siempre las obras las hace con amor. Y es un ejemplo que todo lo que tú hagas, hazlo con amor al prójimo. Recuerda, a todos, no solamente a tus seres queridos. No está lejos de aquellos que lo buscan. Dios no está lejos, Dios está cerca de nosotros. Él es muy lento para enojarse y siempre nos está dando todo lo necesario y nos bendice. Dale gracias a Dios siempre de todo lo que nos ha dado. Y nos menciona por final este Salmo responsorial número 144. Dice, está el Señor de quien lo invoca. Si tú lo invocas, si tú haces oración, si tú rezas, si tú cantas, el Señor te va a escuchar, el Señor estará contigo. El Señor, vimos en el Evangelio que Jesucristo le dio de comer a los que se habían sentado para comer. Y vemos cómo nuestro Padre Dios le dio de comer. En el libro de los Reyes nos lo menciona, ese criado de Eliseo le da de comer a toda esa gente que está en espera de ese alimento. Y vemos entonces cómo Pablo, siendo prisionero, nos da esa invitación de que seamos humildes, amables, comprensivos y que nos esforcemos en mantenernos unidos y que ese espíritu que nos mantiene unidos, que es el Espíritu Santo,
que haya esa esperanza, esa fe y esa caridad. Estas virtudes teologales que se mencionan en esta carta de los Efesios, el Señor nos está pidiendo que las tengamos siempre presentes. Estas lecturas de este próximo domingo 17, domingo ordinario, el domingo 26 de julio del 2015, nos hace reflexionar de que Dios siempre está con nosotros y siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Démosle gracias a Dios eternamente y pongámonos a trabajar y no desfallezcamos, porque el Señor siempre está en nuestro lado y el Espíritu Santo vive en nosotros y está con nosotros y nos lleva de la mano ante nuestro Padre Dios.